Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo a través de mi canal de YouTube todos los sábados, disponible todos los sábados a partir de las 5 de la tarde, hora en la cual ustedes pueden verlo, escucharlo, guardarlo, posponerlo, en fin, estará a partir de ahí en mi canal de YouTube a su entera disposición. Por supuesto, les agradezco infinitamente a todas y a todos ustedes su valiosa compañía, su presencia, su apoyo irrestricto siempre que nos ha permitido continuar con estas emisiones, lo cual hacemos además con todo gusto y con toda pasión, como ustedes lo habrán notado, y por supuesto reiterándoles que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, también a mi página de Facebook Villalpando y la Historia, o bien en los propios comentarios que es posible realizar directamente en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, donde están y todos los programas pasados a su entera disposición. Gracias, amigas y amigos, y si les parece bien, vamos a comenzar el programa de hoy. Y aunque no siempre seguimos al pie de la letra el calendario cívico-patriótico mexicano, que además está regulado en la ley del uso de la bandera, del himno y del escudo nacional, pues este sábado 30 de septiembre se va a conmemorar, se va a recordar, sobre todo allá en la ciudad de Morelia, un saludo por supuesto a los amigos de Morelia, un aniversario más del natalicio, del nacimiento de José María Morelos y Pavón, el prócer de la independencia, el siervo de la nación y quizá uno de los militares más conspicuos que ha dado México y también, quizá también, uno de los estadistas más completos con una visión de futuro más perfecta, plena y seguramente si se hubiera llevado a la práctica, porque de esto ya hace más de 200 años que tenemos las ideas de Morelos, otro hubiera sido el destino de México si nos hubiéramos atenido, si nos hubiéramos aferrado a sostener las ideas de José María Morelos y Pavón. Pero vamos a aprovechar, si a ustedes les parece bien, esta coyuntura de la efeméride cívica patria para platicar un poco del Morelos desconocido, de este hombre, de este sacerdote, de este caudillo, que normalmente tenemos referencias de él precisamente cada vez que hay algún aniversario, bien sea de su nacimiento, bien sea también de su muerte por fusilamiento en aquel 22 de diciembre de 1815, o porque de pronto nos recuerdan los sentimientos de la nación, o porque también se hace mención al famoso sitio de Cuautla, a sus cualidades como militar, a sus dotes de estadista, e inclusive hasta aquella anécdota falsa que ya hablamos de ella hace algunos años, de que Napoleón Bonaparte había dicho que con 5 Morelos conquistaría el mundo, lo cual por supuesto es falso. Pero es en realidad lo poquito que sabemos de José María Morelos y Pavón, además por supuesto del sonado asunto de que si sus restos mortales estarían o no, finalmente sí están, comprobado ya, en la columna de la Independencia. Así que les propongo que en esta ocasión hagamos un poco de historia biográfica personal de ese personaje de la historia, José María Morelos y Pavón, del cual, insisto, en realidad conocemos muy pero muy poco. Y es curioso, los premios, lo destacable de la independencia se la llevan los iniciadores, el padre Hidalgo, a veces el consumador, Agustín Iturbide, pero en realidad quien estuvo batallando 5 años por la libertad de la patria, quien tuvo además las más brillantes acciones militares y quien además nos legó los más profundos e importantes pensamientos políticos y sociales, que fue José María Morelos y Pavón, pasa un tanto cuanto desapercibido en esta manera cultural mexicana que tenemos de celebrar los inicios de algo que no sabíamos si se iba a terminar o no,
En este caso el beneficiario es el padre Hidalgo, y a veces también cuando logramos concluir algún asunto, como fue el caso de la consumación de la independencia, que en este caso, pues es Agustín de Iturbide el protagonista. Pero se nos olvida esa parte fundamental de un sacerdote y caudillo que le dio luces tanto a la épica militar independentista como sobre todo al pensamiento que nos legó para el futuro, a su utopía, al sueño que él tenía de un México diferente. Bueno, este hombre, vamos a tratar de recordar rápidamente estos pasajes que poco se saben de su vida y que son sin embargo fundamentales para poder entender una figura de este tamaño. Por supuesto, comenzando por el principio, nació naturalmente un día 30 de septiembre, pero del año de 1765. Es decir, él morirá en 1815, es decir, cuando tiene 50 años y unos pocos meses más de edad. Su vida son 50 años, 5 décadas nada más. Nació en la antigua ciudad de Valladolid, hoy llamada Morelia, y de una manera un tanto cuanto fortuita, no porque no esperaba su nacimiento, obviamente su mamá estaba en estado de gravidez esperándolo, pero por un accidente de la vida, de esas cosas del destino, la mamá dio a luz de emergencia, literalmente en el portal del convento de la Merced, allá en antigua Valladolid. Ni siquiera alcanzó a llegar a su casa, donde normalmente eran los partos de las señoras, sino que lo atrapó en plena calle, en un portal de un convento donde fue atendida por los vecinos que andaban por ahí, por la gente que pasaba. Ahí nacería el día 30 de septiembre de 1765, repito, José María Morelos y Pavón. Tuvo una infancia muy complicada. Miren, para empezar, su condición social es bastante pobre, miserable en realidad. Es una familia de muy escasos recursos. Inclusive, él pertenece a lo que en aquel tiempo se denomina o se tipifican como castas. Su padre, que es probablemente mestizo, su madre, que es seguramente mulata, da como resultado, pues, un niño que tiene todas las agravantes de la, literalmente, infelicidad social en aquella Nueva España, donde estaba claramente marcado las diferencias de razas y en donde solamente ciertas personas, las que pertenecían a determinados estamentos raciales, podían progresar. Y evidentemente los que estaban en el fondo de este espantoso barril de discriminación que era la Nueva España, que son las castas, eran los que menos tenían oportunidad de progreso, como va a ser el caso de José María Morelos y Pavón. Un hombre literalmente mulato, el color de su piel, lo chino de sus cabellos, por supuesto, lo hacen ser de esa fracción social, pues muy desprotegida, muy discriminada, y además también en un matrimonio, hijo de un matrimonio, deshecho. De por sí, a la miseria de sus padres, su padre, un carpintero, su madre, una mujer que tiene que trabajar lavando ropa ajena para poder sostener a su familia, pues no son precisamente un ejemplo, porque el papá pronto abandona a su esposa y a su hijo José María y a su otra hija Antonia. Y el padre se va para siempre. Morelos jamás volverá a ver a su papá, que repito, los abandonó a la familia desde que él era muy chico, lo cual va a implicar que José María Morelos y Pavón, eso sí, consciente de su situación económica y racial, se vea obligado a trabajar desde muy chico. Claro, lo hace con un pariente que le va a enseñar el oficio de la arriería, este medio de transporte que en aquel tiempo se utilizaba a través de mulitas que recorrían buena parte del territorio, llevando mercancías de un lugar para otro, comerciando con ellas, y al mismo tiempo aprovechando para que por las noches su abuelo materno, le dé clases
y aprenda por lo menos a leer, a escribir, a hacer cuentas. Y en esta forma de vida que él está consciente y comprometido porque tiene, y así lo dejó por escrito, la responsabilidad de ayudar a su madre para sostener el hogar que conforman ella, el abuelo ya viejo y su hermana, pues José María Morelos y Pavón se pone a trabajar como arriero y varios años va a permanecer así. Fíjense, desde que tiene 12 o 13 años de edad hasta que cumpla casi los 25, será arriero, estará dedicado a este oficio que le permitirá recorrer muchos lugares, muchas provincias del actual México, conociendo sus veredas, sus caminos, los puntos de pernocta, las estribaciones de la sierra, los lugares donde era posible detenerse para descansar, donde esconderse los bandoleros, en fin, sin quererlo, se acercó un conocimiento de la geografía novohispana en lo que hoy serían los estados de México, de Puebla, de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán. Cosas que le van a ser utilísimas mucho más adelante. Pero amigas y amigos, si les parece a ustedes bien, en un momento más continuamos. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana que vamos a dedicar, ya estamos en realidad dedicando a José María Morelos y Pavón en ocasión de que este sábado 30 de septiembre es un aniversario más de su natalicio, como se dice pomposamente en nuestros calendarios cívico-patrióticos. Ya hablábamos de la infancia difícil que tuvo este niño, mulato, y que tuvo que, desde muy chico, trabajar para ayudar a solventar los gastos del hogar, en virtud de que el padre, que aunque tenía el oficio de carpintero, abandonó a su esposa, abandonó a sus dos hijos, a Morelos y a su hermana Antonia, y esto va a obligar, por la responsabilidad que siente el propio José María, de trabajar para ayudarle a su mamá a sostener ese pobre, ese mísero hogar. La madre lavaba ropa ajena, ya hemos platicado. José María saldrá a trabajar muy pronto con un pariente suyo, quien le va a enseñar el oficio de la arriería, que es en aquel tiempo la forma más común de transporte de mercaderías de un lugar a otro a través de subirlas en guacales que van cargados sobre los lomos de las mulitas, y los arrieros pues van conduciendo estos convoyes, estas recuas de mulas por todo el territorio de una ciudad a otra, pasando por supuesto las noches en despoblado, cuidando naturalmente que estén todas las mulas completas, que no se pierda la carga, y comerciando con lo que llevan. Una forma de vida muy común, que equivaldría el día de hoy de estas pequeñas empresas que tienen transportes de carga, con camiones, con trailers, y los choferes que llevan de un lado a otro las mercaderías y que tienen que pasar a veces apuros terribles entre las granizadas, las lluvias, el sol extremo, el calor agobiante, pernoctar en las carreteras, detenerse a comer en los caminos en las gasolineras. Bueno, este tipo de vida que a escala 2 siglos después podríamos hoy representar a través de nuestros amigos camioneros, pues hace 200 años era el trabajo pesadísimo que se echaban a cuesta los arrieros. Un trabajo, repito, intenso, dedicado por completo, pero que a José María Morelos y Pavón, sin que él lo esperara, sin que él lo supiera, le va a permitir esos 10 años que anduvo por los distintos caminos de lo que hoy serían los estados de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, conocer veredas, caminos, lugares de descanso, pasos por la sierra, hondonadas, barrancas, lugares para esconderse, lugares para poder correr, en fin, una serie de conocimientos de la geografía y de la orografía local, que más adelante, repito, le serán de suma utilidad cuando se convierta ya en un caudillo militar. Pero mientras tanto no piensa en eso, piensa simplemente en trabajar, en ganar dinero, pero, y aquí viene un pero muy interesante, su madre, que sigue viviendo en la ciudad de Valladolid, se entera de que un pariente suyo ha dejado una herencia, un legado específicamente, consistente en una capellanía. ¿Qué es una capellanía? Bueno, es una cantidad de dinero que invertida produce réditos
produce intereses, y este hombre ha dispuesto que esos réditos, que esos intereses, le sean entregados a algún pariente suyo, Morelos, pero que sea sacerdote. Y resulta ser que entre toda la parentela de los Morelos no hay nadie que tenga la función sacerdotal. Entonces la mamá, doña Juana Pavón, se entera de esta noticia. Sabe muy bien que entre la parentela de los Morelos no hay nadie que sea sacerdote, ni mucho menos nadie que pudiera aspirar a serlo. Y se da cuenta que el único varón soltero, descendiente o familiar de este señor que ha dejado esta capellanía establecida, es su hijo José María. Así que doña Juana decide, es la iniciadora del proyecto de la idea, que su hijo se vuelva sacerdote. Naturalmente, cuando se lo dice, seguramente Morelos con toda razón le habrá dicho, pues entre otras cosas, que él no podía ser sacerdote en virtud de que las leyes en aquel tiempo para el sacerdocio exigían que el interesado fuese normalmente español, criollo o mestizo. No podían serlo los indios, no podían serlo los mulatos, tampoco podían serlo las castas. Había esta discriminación hasta en la propia Iglesia Católica. Sin embargo, la mamá no se arredró. Miren, una mujer inteligente que además aprovechó las circunstancias, y hay que decirlo con toda claridad, de la propia corrupción que ya existía entonces en la Nueva España. No se arredró ante el problema, doña Juana acudió a ver a algún sacerdote, algún sacristán en alguna iglesia, en donde había sido bautizado el propio José María Morelos y Pavón, para pedir que le tramitaran y le expidieran una fe de bautismo para su hijo, para poderla presentar como documento, como si hoy fuera el acta de nacimiento, para poder ingresar a un seminario. Pero además, la fe de bautismo, que en aquel tiempo decían el nombre del sujeto, el nombre de los padres y su condición racial. Allí se establecía la fe de bautismo, ahí se decía si era español, criollo, mulato, negro, lo que fuera. Bueno, doña Juana gastó sus ahorros dando una mordida, bueno, para que se oiga bonito, una gratificación al encargado de ese archivo parroquial, a un sacristán que allí atendía, para que la fe de bautismo, y ustedes la pueden ver en los documentos, creo que hasta en internet se encuentra, la fe de bautismo de José María Morelos y Pavón dijera que su condición u origen era la de español. Fíjense, español. Evidentemente Morelos ha de haber reído cuando la vio, porque a todas luces su propia apariencia física es la de un mulato. No solamente por el color de su piel, sino también por lo hirsuto de sus cabellos. Es un hombre mulato, es una casta. Y sin embargo, la fe de bautismo dice que es española, y con esto, pues ya más o menos convencido por su mamá, se presentó a las puertas del Colegio de San Nicolás Hidalgo para tratar de inscribirse y tener por lo menos 1 año o 2 años de lo que podríamos hoy llamar una educación básica elemental, combinación de primaria y secundaria, sobre todo para cuestiones de escritura, de redacción y algo de teología. Una especie de preparatoria técnica, que es lo que se impartía en el Colegio de San Nicolás Hidalgo, y donde su rector, el propio director o rector del colegio, es quien recibía las solicitudes de ingreso de los jovencitos que normalmente entraban allí a los 13, 14 o 15 años de edad. Y de pronto, el rector del colegio de San Nicolás se encontró con un interesado en ingresar, con un aspirante que tenía 10 años más que el común denominador de los demás alumnos del propio colegio, porque José María Morelos y Pavón va a ingresar a estudiar formalmente hasta los 25 años de edad. Sus compañeritos serían muchachos de 13, 14, 15 años.
Él ya es un hombre bastante mayor, con mucha experiencia, avesado en las cuestiones de la vida en todos aspectos. Y sin embargo, el rector del colegio de San Nicolás lo recibió. ¿Quién era este hombre? Que el propio Morelos dirá más adelante que es el hombre quizás después de su propio padre que nada más le dio la vida, el hombre más importante en su existencia porque es quien le va a permitir ser sacerdote y años después quien lo va a hacer, lo va a transformar en un insurgente. Es nada más ni nada menos que Miguel Hidalgo y Costilla. No podía haber una mayor diferencia en todos aspectos entre Hidalgo y Morelos. Morelos, ya lo decíamos, de familia pobre, casi miserable, arriero, mulato, de padre que abandonó el hogar, y en cambio Hidalgo, criollo, blanco, de familia muy acomodada, con riqueza, con estudios profundos, que ha dedicado toda su vida al sacerdocio y al estudio de la teología, pues son dos mundos totalmente distintos, y sin embargo, el gran talante, el carácter, la magnificencia del padre Hidalgo, cuando entrevista a este joven baquetón ya de 25 años de edad que es José María Morelos y Pavón, pues seguramente lo interrogó muy divertido y socarronamente, pues le habrá preguntado primero el porqué de su vocación tan tardía, cuando los jóvenes que quieren ser sacerdotes ingresan a los 13, 14, 15 años a estos colegios. Seguramente Morelos le confesó que en realidad más que vocación tenía necesidad, porque su mamá le había dicho que era mejor ser cura que ser arriero. Y la capellanía que había dejado el tío, pues le aseguraba un ingreso constante y sonante bastante acomodado, bastante bueno. Así que el problema no era la vocación, sino de necesidad. Y también el padre Hidalgo se habrá reído cuando miró los documentos de Morelos y se dio cuenta que en su fe de bautismo decía que era español. Se le quedó viendo, seguramente Morelos se sonrió, le habrá platicado que fueron pues las ocurrencias de su señora madre quien consiguió inclusive una fe de bautismo con esa clara señal de corrupción cuando dice que Morelos es de origen español, de condición española, y no un mulato o una casta, y esto seguramente habrá bastado para que el padre Hidalgo, con su buen humor y conocedor profundo de las mentes y de los corazones y de los sentimientos de las personas, lo aceptó de inmediato. Bienvenido, la de haber dicho, y adelante. Así que, amigas y amigos, continuamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa esta semana que estamos consagrando a hablar de la figura, en realidad la parte no muy conocida de la vida de José María Morelos y Pavón, este gran personaje importantísimo de nuestra independencia, que es fundamental porque es el que nos propuso un sueño, una utopía de cómo debería ser México y a la cual ni siquiera hemos podido, ya ni siquiera asomarnos, ni llegar por supuesto a ella. Pero bueno, decíamos que Morelos ingresa a los 25 años de edad al colegio de San Nicolás, allá en Valladolid, la hoy Morelia, donde es recibido por el rector de ese instituto, que es el padre Miguel Hidalgo y Costilla, quien seguramente, pues, perspicaz como era, lo aceptó de muy buen grado porque se dio cuenta que ese muchacho, que no está allí por vocación sino por necesidad, que tiene 10 años más que los demás estudiantes y que además también pues ha falsificado, ha comprado una fe de bautismo, seguramente tiene mucho que dar, mucho que hacer por delante, más allá de una fingida vocación sacerdotal. Y Morelos efectivamente cumple. Tiene que apurarse porque efectivamente hay una capellanía que lo va a beneficiar cuando se ordene como sacerdote, y por lo tanto pues tendrá que apurarse para estudiar, para recobrar el tiempo perdido, porque sus compañeros, decía yo, tienen una década menos de edad, y tiene que la fortuna de aprovechar una circunstancia muy peculiar. El obispo de Michoacán, Fray Antonio de San Miguel, un personaje muy interesante y que ojalá podamos algún día hablar de él, había dispuesto que a dos maneras diferentes para estudiar la carrera sacerdotal. Una, la completa, que son 10, 12 años de estudios muy rigurosos como los mismos
que había realizado el padre Hidalgo, pero también ante la necesidad de contar sacerdotes rápidamente para atender los pueblos del obispado de Michoacán más miserables, donde nadie quería ir, pero sin embargo el obispo, consciente que merecían atención, había dispuesto la creación de una especie de carrera rápida para ser sacerdote. Bastaban 4 años para ser cura de indios. Así se llamaba, cura de indios, una especie de carrera al vapor en 4 años en los que se les daban únicamente los rudimentos necesarios para que estos muchachos supiesen bendecir, supiesen consagrar, supiesen confesar, supiesen enseñar, es decir, lo elemental para que cumplieran con el deber de transmitir la fe cristiana católica en las regiones y comunidades más apartadas de la propia intendencia y provincia de Michoacán. Así que Morelos no lo dudó, se apuntó para esta carrera rápida sacerdotal, que inclusive le va a merecer el título de bachiller en filosofía y en teología, mismo que va a presentar, fíjense, vino a México a los exámenes de la Real y Pontificia Universidad para poder acreditar sus estudios, regresará y será ordenado sacerdote por el propio obispo Fray Antonio de San Miguel. Y claro, esta carrera corta pues estaba destinado a los pueblos más humildes, más perdidos, en lugares además inexpugnables a veces, que aún hoy en día es difícil de llegar a ellos. Fue enviado primero a un lugar llamado La Huacana, en donde incluso su mamá lo quiso acompañar para instalarlo por lo menos. Después será transferido a otro lugar llamado Churumuco y finalmente será cura párroco de 2 poblados, Carácuaro y Nocupétaro, que es finalmente los sitios en donde pasó a la historia, porque de allí saldrá para hacer la guerra de independencia. Miren, como sacerdote es un hombre muy singular. Por supuesto, presta atención a sus deberes, fundamentalmente a los que implica el trato con la gente personal, ya que se preocupa mucho por las confesiones y particularmente por atender a los moribundos. Sin embargo, es un poquito desobligado en dar misas. Cuentan las crónicas y los testigos que lo vieron oficiar, que decía misa en 15 minutos muy rápidamente y que jamás daba sermón, porque dicen que Morelos mismo aseguraba que le daba pena hablar en público, que se trastabillaba, que no le salían bien los discursos, ni los mensajes, ni los sermones, y entonces pues él apuraba las misas y las decía en un cuarto de hora en latín y rapidísimo. Atendía pues sus deberes lo más eficaz que podía, pero sin embargo se dio cuenta que la capellanía que dejaba el tío, más las pocas limonas que recibía, pues tampoco era suficiente para poder mantenerse él y al mismo tiempo ayudar a sostener a su mamá, que se había quedado en Valladolid y que seguía lavando ajeno. Así que Morelos decidió, como lo hacían muchos sacerdotes de su tiempo, usar su propia experiencia comercial. Recuerden que platicamos que había sido durante 10 años arriero, es decir, llevaba y traía mercancías de un lugar a otro y conocía los caminos, así que estableció una pequeña empresa, un negocio de arriería, de comercio, para traer y llevar mercancías y venderlas de Valladolid, hoy Morelia, a Nocupétaro y Carácuaro. Compró mulas, estableció una tienda en Valladolid, otra más en Nocupétaro y otra en Carácuaro, y se encargó de que sus mulas, él ya no como arriero, ya pudo contratar arrieros, fueran y vinieran de una población a otra, llevando y trayendo mercancías, cosas que se traían de Valladolid y cosas que se llevaban de Nocupétaro a Valladolid. Esto va a ser muy singular porque le va a permitir primero establecer en la propia ciudad de Valladolid una tienda, en una casa que va a comprar después para regalársela a su mamá. Fíjense qué buen hijo, le regala una casa a su señora madre, y su hermana, Antonia, que se casa con un señor de apellido Cervantes, se convierten en sus socios y atienden la tienda que tienen en Valladolid. Así que se hace una especie de negocio familiar que le va a permitir seguramente ingresos
no diría yo extraordinariamente buenos, pero sí lo suficientes para dar una vida acomodada a Morelos, a su familia, que ahorita hablaré de ella, directa allí en Carácuaro y Nocupétalo, y también a su señora madre, a su hermana y a su cuñado allá en Valladolid, a quienes inclusive les compra una casa. Es la casa que seguramente muchos de ustedes conocen, que actualmente es el Museo Casa de Morelos, en el centro de la ciudad de Morelia, una buena casa que pudo comprar José María Morelos y Pavón, que nunca la habitó salvo cuando pasaba por la ciudad de Morelia como huésped, por la ciudad de Valladolid de entonces, pero que era una casa que destinó para su mamá y que después se la va a quedar su hermana y su cuñado. Es decir, él cumplió con su familia, él ayudó a su mamá, a su hermana, a salir de esa terrible pobreza en la que vivían para convertirse en una familia de clase media acomodada gracias a su trabajo como sacerdote primero, pero también a su ingenio comercial para establecer este negocio. Pero decía yo que Morelos tuvo familia, y en efecto, allá en Carácuaro y Nocupétalo, como les pasaba a muchos sacerdotes que vivían solos, había personas que ayudaban, que lo auxiliaban para atender su casa, para darle los alimentos, para lavar y planchar su ropa, y en algunos casos para acompañarlo de noche y pernoctar y en realidad vivir con él. Y una feligresa de allí de Carácuaro y Nocupétalo, llamada Brígida Almonte, se va a convertir en lo que horriblemente se llamaba en aquel tiempo su barragana, su compañera, su pareja. Una mujer que está regulada por el derecho canónico, donde se acepta, se entiende que muchas veces los sacerdotes que viven solos, pues lo hacen acompañados de una mujer. No fue el caso, por ejemplo, de Miguel Hidalgo, que siempre estuvo acompañado por sus hermanas. Así que cuando dicen que Hidalgo tuvo hijos, como ya lo demostramos alguna vez, es absolutamente falso porque no tenía oportunidad, ya que sus tres hermanas eran bastante rigurosas, exigentes y mantenían al padre Hidalgo en orden. Pero en cambio Morelos vivía ya con una mujer, una joven llamada Brígida Almonte, que le va a dar dos hijos, Juan y Guadalupe, Juanito y Lupita. Es su familia, es su hijo, es su hija. No puede, por supuesto, darle su propio apellido porque el derecho canónico, el derecho de la iglesia se lo prohíbe, ya que oficialmente no pueden ser hijos de un sacerdote, pero humanamente lo son, así que van a llevar el apellido de la mamá, Juan Nepomuceno Almonte y Guadalupe Almonte. Es su pequeña familia. Así vive José María Morelos y Pavón, con esta relación con una mujer con dos hijos, que es público y notorio, todo el mundo lo sabe, que además tiene su trabajo como sacerdote, su misión pastoral y que cumple en lo que puede, sobre todo, repito, en el aspecto humano de atender las necesidades directas de confesión y de atención a los moribundos, a los enfermos, dar misa así precipitadamente, pero además también se ha hecho cargo de su familia original, de su mamá, de su hermana, de su cuñado, ha establecido un negocio de comercio a través de la arriería y al mismo tiempo también ha podido comprar una muy buena casa en la ciudad de Valladolid. Es un hombre que tiene más o menos ya la vida resuelta, en una condición económica cómoda, estable, con cierto progreso, con afectos familiares, con afectos filiales, inclusive con un afecto amoroso que lo acompaña, que es Brígida, y que de esta manera pues ve transitar la vida hasta que de pronto, cuando tiene 45 años de edad, todo va a cambiar para él con una noticia que recibió. Pero de esto vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy que dedicamos a conocer un poquito más quién fue José María Morelos y Pavón, más allá de lo más sonado de su existencia, que es su carácter de un gran militar o su papel como un gran estadista, como un prócer de nuestra independencia, pero más allá de esto, era un ser humano, con los problemas, con los agobios, con los sufrimientos, con las debilidades, con las felicidades
que dan la vida que hemos venido narrando, que incluye pues como la de todo ser humano, altas y bajas, momentos de agradables, momentos difíciles, y que sin embargo pues él va a vivir hasta que, cuando cumpla 45 años de edad, exactamente ese día, se va a enterar que el día 16 de septiembre, es decir, 15 días antes, en el Curato de Dolores, su antiguo rector y maestro, Miguel Hidalgo y Costilla, se ha levantado en armas. Y esta noticia, en Caracol y Nocupétaro, tan lejanos a Valladolid, tan lejano a Dolores, sacude el alma de José María Morelos y Pavón porque le entra una inquietud enorme. Porque él recordaba perfectamente bien a Miguel Hidalgo. Decía yo hace un par de bloques que el propio Morelos afirmará que ese hombre, Miguel Hidalgo, después de su padre que le dio la vida, es el personaje más importante de su existencia porque le dio oportunidad, primero de ser sacerdote y después de convertirse en un insurgente. Y entonces, recordando las enseñanzas del propio padre Hidalgo en el colegio de San Nicolás, lo poco o mucho que él pudo haber aprendido, pero que sin embargo veía con admiración a su maestro y rector, que le hablaba seguramente de estos viejos libros de teología como el de Francisco Suárez, en donde dice que es un derecho natural de las personas oponerse a la opresión, y que esta guerra por la libertad en contra de los tiranos puede ser encabezada hasta por los sacerdotes, libros que se leían en los seminarios y que profesores como Hidalgo explicaban a sus alumnos. Seguramente, al enterarse de que Miguel Hidalgo había dado el grito, Morelos pensó inmediatamente que no podía ser algo banal, no podía ser una puntada, sino que habría motivos muy serios para que un personaje con la seriedad, con el prestigio, con la fama, con lo adusto que era en su comportamiento público y con fama bien merecida y reputada de sabio, de un gran teólogo, para que Hidalgo hiciera eso, debería tener razones muy pero muy profundas que él, José María Morelos y Pavón, un mulato sacerdote, cura de indios, que en su parroquia lejana por Nocupétaro y Carácuaro estaba ansioso de saber, de escuchar, de aprender, de enterarse, pero por la propia voz del padre Hidalgo para que le dijera qué había hecho, por qué lo había hecho, porque esa noticia, de la cual no sabía mucho, le había sacudido el alma literalmente, así que se despidió de sus feligreses, se despidió de Brígida, de sus hijos Juanito y Guadalupe, les dijo, tengo que ir a buscar al padre Hidalgo porque yo quiero ser capellán de su ejército, quiero estar a su lado porque es mi maestro. Así que Brígida, los niños pues lo dejaron ir. Hidalgo se trasladó primero a Valladolid, ahí llegó a casa de su hermana, que es la casa que él compró. De ahí le informaron que Hidalgo había estado en Valladolid unos días antes, que acababa de salir apenas la víspera, así que partió de inmediato y lo alcanzó en el pueblo de Charo y continuó con el padre Hidalgo hasta la población de Indaparapeo. Hizo ese trayecto con él. Hidalgo lo recibió gozoso, con mucho gusto, se acordaba perfectamente bien de él. ¿Y qué haces aquí? Pues, señor cura, padre Hidalgo, quiero que usted me diga, quiero que usted me explique. No sabemos bien a bien qué platicaron, salvo al final, que ya fue público lo que instruyó Hidalgo a Morelos, pero sí sabemos que durante más de una hora, los dos solos en el carruaje de Hidalgo, en el trayecto entre un poblado y otro, pues fueron hablando. Según platicó después Morelos, hablaron particularmente de ese derecho de resistirse, de oponerse a la opresión. Y al llegar a Indaparapeo, Hidalgo finalmente, cuando Morelos le expuso que quería ser capellán en sus tropas, en su ejército, Hidalgo lo rechazó y le dijo, no, no José María, tú tienes otra misión. Lo nombró su lugarteniente.
lo envió a que insurreccionara el sur, que es pues una parte amplísima del territorio de la Nueva España, que tomara el puerto de Acapulco y que reuniera a un congreso. Fíjense el encargo mayúsculo que le hizo el padre Hidalgo a José María Morelos y Pavón, que no tenía mayores conocimientos ni estudios, pero algo vio, algo miró el padre Hidalgo en Morelos que le encargó. Ser su lugarteniente, sí, insurreccionar el sur, sí, tomar Acapulco, sí, pero le encargó lo más importante que el propio padre Hidalgo ya anticipaba que él no podría lograr, pero que Morelos sí: convocar a un congreso. Y le dio instrucciones precisas. Un congreso para que nos gobierne como si fueran nuestros padres y para que nos den leyes suaves, justas y benéficas. Estas son las órdenes que le da Miguel Hidalgo a José María Morelos y Pavón. Estas son las enormes responsabilidades que le asignó. Convocar a un congreso para que nos gobierne como si fueran nuestros padres y nos den leyes suaves, justas y benéficas. Imagínense nada más lo que sobre sus espaldas cayó en ese momento. Morelos estuvo, por supuesto, seguramente aterrado de lo que le estaba diciendo el padre Hidalgo, pero se arrodilló ante él cuando se despidieron, le pidió su bendición. Jamás se volverían a ver, pero Morelos, los 5 años que siguen de su vida, se va a consagrar íntegramente a esta causa, la causa que había iniciado el padre Hidalgo, que lo había convencido en una hora de charla, que le había hecho esta encomienda, que le había dado el carácter de lugarteniente, en realidad su heredero, y que, pues es finalmente la entrevista más importante de la historia de México, porque le va a dar Hidalgo a Morelos el traspaso, la estafeta de convertirse en el sacerdote y caudillo, Hidalgo seguramente anticipando, con su capacidad de penetración en el cerebro de los demás, las grandes ideas que tenía, sin que él lo supiera, allí dormidas, allí escondidas, José María Morelos y Pavón. No sabía hacer la guerra, no sabía hacer discursos políticos ni pensamientos profundos, pero se va a convertir en el más sonado militar mexicano, el más prestigiado, gracias a varias virtudes, ya anticipábamos alguna: su conocimiento de la geografía, pero también a una habilidad, a un don natural que él tenía, que es la capacidad de elegir subordinados exitosos y responsables. Fíjense, la pléyade de hombres que están alrededor de Morelos elegidos por él personalmente: don Leonardo Bravo, sus hermanos don Miguel y don Víctor, su sobrino don Nicolás Bravo, los hermanos Pablo y Hermenegildo Galeana, el sacerdote Mariano Matamoros, o Vicente Guerrero, o Juan Álvarez, o Manuel Mier y Terán, o Guadalupe Victoria, todos ellos hombres elegidos por el propio Morelos, a quien se va a referir como sus principales subordinados y hombres a los que él les agradeció inclusive al final de su vida. Pero además también en un caudillo militar exitoso, a partir de su aparición en el campo de batalla cuando comienza a derrotar a tropas realistas, que se viste de gloria durante el sitio de Cuautla y que finalmente, pues se va a convertir en el adalid militar de la independencia, y, sobre todo, en el gran estadista, que nos legó los famosos sentimientos de la nación, que decía yo al principio del programa, es el sueño utópico, el sueño de Morelos para un México que no hemos conseguido y que hoy, que conmemoramos este 30 de septiembre, un aniversario más de su nacimiento, tenemos, creo yo, los mexicanos una deuda con él porque no hemos podido darle vida a lo que él pensó para nosotros. Todos hemos leído o nos hemos enterado de los sentimientos de la nación. Baste con decir que es donde plantea una forma de gobierno democrática, porque la soberanía dimana del pueblo, y este poder se encarga y se reparte en 3 poderes iguales. Ya lo decía desde Morelos, son 3 poderes nacionales
todos en igualdad de circunstancia, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero sobre todo, su pensamiento más profundo cuando decía que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte aumenten el jornal del pobre, que se evite la ignorancia, la rapiña y el hurto. Esto quería Morelos, esto es lo que soñaba él, moderar la opulencia y la indigencia y aumentar el jornal del pobre. No lo hemos podido cumplir. Estamos en deuda con José María Morelos y Pavón, y hoy que es su aniversario, lo recordamos añorando y al mismo tiempo lamentando que no hayamos podido darle vida a lo que él quiso para nosotros. Gracias, amigas y amigos, y hasta la próxima semana, primero Dios.